Y antes también de empezar, ¿hay alguna duda con las cosas que hemos visto, con el trabajo, con la lectura de Zimmerman? ¿No? ¿Todo está bien? No, todo bien. Ok, bueno, entonces no les preguntaré si hay dudas, te dijeron que no. Entonces, bueno, justo la idea es que ahora, pues ya, ¿no? Después de como ciertos elementos sobre los cuales hacer nuestra descripción gramatical, pues también es necesario que pensemos en ciertas características de estas lenguas que van a tener incluso influencias en su forma lingüística, en sus características sintácticas, léxicas, semánticas, fonológicas, etcétera, que es justo el hecho de que todas las lenguas en el área mesoamericana en realidad son lenguas de contacto, ¿no? Como pudieron leer, espero, en el texto de Zimmerman, pues justamente lo que expone él es que, pues en realidad, hablantes monolingües de estas lenguas no existen, ya son gente mayor. El texto tiene algunos años, pero supongamos que en realidad y bueno, y usa datos del censo del 2000, ¿no? Entonces, en realidad, pues habría que ver los datos del censo de este año, de 2010, bueno, el 2010 y 2020, para ver cómo ha cambiado la situación, porque además en esta ocasión sí se estableció por primera vez como ciertas preguntas que tenían que ver con la autoadscripción étnica de las personas que eran encuestadas, ¿no? Entonces, a lo mejor eso permite observar con mucha más claridad cuántos hablantes de lenguas indígenas hay en el país, pero lo que sí es una condición es que se han reducido los hablantes monolingües. Esto lleva un proceso ya desde, pues como también dice Zimmerman, ¿no? Desde el periodo postrevolucionario, con la educación castellanizante, sobre todo impulsada por Lázaro Cárdenas, con la formación del INI, o sea, del Instituto Nacional Indigenista, del INA como centro de estudios antropológicos e históricos, y también con la SEP, ¿no? La SEP también promovió durante muchos años la castellanización de las comunidades indígenas, y obviamente esta castellanización pues implicó que pues las lenguas indígenas se fueran perdiendo espacios funcionales para usarse, y esto ha hecho que estas lenguas vayan pues perdiendo número de hablantes, y eso es lo que las pone en una situación de riesgo, ¿no? En realidad, la idea es que pues ningún sistema lingüístico es más adecuado que otro, pero sí hay características sociales que implican que los hablantes prefieran uno por sobre otro sistema, ¿no? Y entonces justo en México lo que tenemos es una política que tiende hacia, a pesar de que se habla de la preservación de las lenguas y que hay una característica de cooficialización de las lenguas indígenas en el país, pues en realidad eso solo está en el papel y en la práctica ha sido poco puesto en realidad, ¿no? Y entonces justo esa situación tan específica en la que se encuentran las lenguas indígenas en México, las ha llevado a estar siempre, o por lo menos los últimos 500 años, en contacto con la lengua que va a ser la lengua alta dentro de este espacio diglósico que es el país, que en realidad es el castellano, ¿no? Y tampoco es cualquier castellano o español, sino además es el español de la Ciudad de México, el que tiene, eh, digamos, más fuerza por sobre las otras variantes lingüísticas o las otras lenguas que se hablan en el país, ¿no? Entonces también eso hay que tomarlo en cuenta, porque justo lo que va a pasar es que esta situación de contacto va a afectar a las lenguas mesoamericanas a través de un montón de elementos como préstamos, por ponerle ahora una etiqueta bastante entendible, ¿no? Y justo pues muchas características de estas lenguas y de lo que era considerado arealmente mesoamericano, pues pueden desaparecer, ¿no? Por ejemplo, la presencia de preposiciones tomadas del español en estas lenguas, pues claramente altera todas las características tipológicas de estas lenguas que veíamos no tenían preposiciones, ¿no? Entonces justo también ahí, poco a poco estas lenguas empiezan a cobrar características de otra familia lingüística, en este caso del indoeuropeo, y también en ese proceso pues empiezan a irse para atrás, ¿no? Dejan de ser usadas por la comunidad, y entonces con eso pues justamente lo que pasa es que la lengua desaparece, ¿no? Pero bueno, entonces, justo para entender las consecuencias de este proceso social en términos lingüísticos, tenemos que hablar de esta categoría, que es el contacto de lenguas o las lenguas en contacto, que básicamente lo que implica es que va a haber en una comunidad hablantes
bilingües que utilicen, bueno, bilingües o del número de lenguas que se hablan en estas comunidades, porque hay comunidades que hablan más de 2 sistemas lingüísticos, y entonces eso implica que va a haber hablantes que van a tener la posibilidad de usar uno u otro, y eso implica que de alguna manera estos hablantes bilingües o trilingües, o el número de lenguas que sea, insisto, eh, presten y empiecen a emplear elementos de un sistema en el otro, ¿no? Y entonces eso es una característica que ahora tienen las lenguas mesoamericanas, pero en realidad uno tendría que pensar, como dice el epígrafe que les puse aquí en alemán, que no existe en realidad una lengua que no esté mezclada, ¿no? O sea, la idea de pureza lingüística en realidad es un constructo que viene de la mano con el nacionalismo desde el siglo XVI por lo menos, y que ha creado la imagen de que existen lenguas puras, ¿no? Sin embargo, en realidad, lo que es constante en la interacción humana es que las comunidades en general empleen más de un sistema lingüístico y que por lo tanto estos sistemas estén influenciándose constantemente. Y también por lo tanto que hay una distribución específica a veces de los usos de una lengua para ciertos espacios, para ciertos no sé, para ciertas instituciones, con respecto de otra que puede tener usos diferenciados, ¿no? Y entonces, en realidad, esto es una situación que se llama diglosia, y entonces justo estas lenguas se encuentran siempre en diglosia, e insisto, lo que uno tendría que esperar es que todas las comunidades humanas hayan pasado por este tipo de contacto lingüístico, ¿no? Y justo lo podemos observar incluso en la historia del español, que hay préstamos de variedades que no son específicamente la castellana dentro de nuestro léxico, ¿no? Por ejemplo, la palabra chubasco que viene de las hablas galaico-portuguesas, tenemos un montón de préstamos del francés, tenemos un montón de préstamos del inglés, en español mexicano ya yo creo que es muy común decir que algo no nos hace sentido, que es una calca en realidad del make sense en inglés y no es una construcción hispánica, ¿no? Entonces, bueno, eso siempre pasa, no tendría uno que estar pensando que hay que limpiar la lengua, tenemos instituciones que se encargan de eso, pero bueno, entonces pues tendríamos que asumir, ¿no? Que las lenguas siempre van a estar en contacto entre ellas y claramente no es que sean las lenguas las que están en contacto, sino que son los hablantes quienes emplean más de un sistema y entonces esto es lo que hace que aparentemente las lenguas como sistemas abstractos estén prestándose cosas, ¿no? Y bueno, lo que vamos a observar es que las lenguas en general van a prestarse elementos, ¿no? Y entonces esta cosa que se presta ha recibido, bueno, en general esta idea del préstamo, ha recibido diferentes nombres en la literatura lingüística. El primero, y que tuvo mucho éxito y que todavía se utiliza en muchos marcos teóricos, es el de interferencia. Interferencia es el término que emplea Max van Rijk, que es pues casi el padre de la lingüística de contacto, ¿no? Tiene un texto muy importante del 50 y tantos que se llama Language in Contact, que justo es el primero que intenta sistematizar qué es lo que pasa cuando entran 2 sistemas lingüísticos en la cabeza de un individuo o de una comunidad cuyos individuos tienen ambos sistemas, ¿no? Y entonces emplea este término de interferencia para decir que una lengua está dándole elementos a otra y entonces le está interfiriendo, ¿no? Un poco esa es la base que está dentro del término, y actualmente, ya digamos que a partir del 50 en que él sistematizó el contacto lingüístico, pues se han creado diferentes marcos para analizarlo. No siempre la lingüística ha pretendido dar cuenta de esto, en realidad es un tema que aparentemente es novedoso a pesar de lo obvio que es, y entonces en los nuevos marcos teóricos, que tienen inspiración mucha en los marcos de la gramaticalización, ahorita los vamos a ver, se utiliza el término transferencia, ¿no? Entonces, la interferencia y la transferencia son más o menos 2 etiquetas que significan lo mismo, obviamente cada una tiene ciertas particularidades, según también el marco teórico, ¿no? Pero en realidad digamos que lo que intentan englobar es este hecho de que va a haber estructuras o elementos que van a pasar de una lengua a otra, ¿no? Claramente con el uso de interferencia todavía parece haber cierta idea de purismo, ya con el uso de transferencia queda claro que lo que pasa es que pasan cosas de una lengua a otra, ¿no? También por eso es preferible ahora emplear el término transferencia. Entonces, bueno, hasta aquí, ¿todo va bien? Sí, Sí, Ok, bueno, entonces, eh, digamos que estas transferencias más o menos pueden sistematizarse
en diferentes características y según también los niveles de análisis lingüístico que nosotros mismos hemos manejado desde que pues, empezamos a hacer lingüística, ¿no? La idea original, ¿no? También la concepción original de los procesos de préstamo es que solo el léxico era susceptible de pasarse de una lengua a otra. Esto pues está muy corroborado en la historia lingüística pues, de cualquier lengua. Y esto entonces lo que hace es permitir que, eh, más bien, a ver, perdón, cuando se conceptualizaba que solo el léxico se podía pasar de una lengua a otra, entonces había niveles de la lengua, por ejemplo, la morfología o la fonología, que estaban casi de una manera impermeable al contacto lingüístico. Es decir, que uno no podía asumir que un morfema podía pasar de una lengua a otra, era una cosa rarísima, y entonces, pues, ahí se detenía nuestro análisis lingüístico, ¿no? Quizás con alguna estructura sintáctica se aceptaba, pero tampoco era la norma, que eso fuera lo que sucediera o como se analizara, ¿no? Ahora sabemos, ya en este punto de la investigación del contacto de lenguas, que en realidad ningún nivel lingüístico es impermeable a la transferencia de elementos, ¿no? Y entonces justo, por ejemplo, esta categoría o esta clasificación de tipos de transferencia que hace esta lingüista Klein, tienen justo que ver con cada uno de los niveles en los que pueden pasarse cosas, ¿no? Entonces, justo divide, según los niveles clásicos del análisis lingüístico, estos tipos de transferencia. Y vamos a encontrar justo, por ejemplo, transferencias fonológicas, que esto tiene que ver con la pérdida o el aumento, recuerden, ¿no? La fonología, más que pensar en sonidos concretos, está pensando en la abstracción de esos sonidos, y entonces, para organizarlos dentro de un sistema fonológico, pues en realidad lo que importa es la serie de oposiciones funcionales que hay entre un sonido y otro, o más bien entre la abstracción de ese sonido y otro sonido. Entonces, de repente, o a través de contacto lingüístico, pueden generarse o eliminarse puntos importantes en esa oposición que hagan que o se pierdan sonidos o que aumente un sonido, ¿no? La idea aquí en general de todas esas transferencias es que en el fondo de todas lo que implica es que la lengua va a sufrir un cambio, ¿no? Y entonces en realidad, digamos casi en términos diacrónicos, también el cambio lingüístico, el contacto lingüístico es una manera de explicar ciertos procesos de cambio. Y entonces muchas veces, por ejemplo, la reorganización fonológica de un sistema tiene más que ver con si se prestó cierta oposición dentro de una lengua a otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos, ¿no? Es un ejemplo bastante poco real, pero pensemos que en algún momento nos hacemos en México hablantes también de inglés como lengua materna, ¿no? Pero que tenemos una oposición funcional, ¿no? Y seguro si ustedes han hablado inglés o han intentado hablar inglés o reconocen estos como acentos latinos del inglés, pues justamente nuestro sistema fonológico tiene solo 5 timbres en comparación con el del inglés que tiene muchos más, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros no distinguimos is cerradas de is abiertas porque no tenemos la, eh, la distinción fonológica y bueno, eso que además claramente hay pares mínimos, ¿no? Como shet y shit, que significan dos cosas distintas. Bueno, entonces, justo un hispanoparlante podría no reconocerlos. Piensen, ¿no? Hipotéticamente que nos hacemos hablantes nativos de esta lengua y entonces metemos nuestro sistema funcional de 5 vocales en ese sistema y entonces vamos a ocasionar un cambio lingüístico para poder mantener la serie de oposiciones. O aumentamos vocales o cambiamos timbres o alargamos vocales, ¿no? Habría, otra vez es hipotético, pero eso sería, por ejemplo, un caso de transferencia fonológica, ¿no? Es decir, disminuyeron en esta variante hipotética de inglés la cantidad de timbres por influencia de la que era nuestra norma y el patrón de uso lingüístico que teníamos, que eran los 5 timbres del español, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, podría ser una explicación de eh, qué podría ser una transferencia fonológica, ¿no? También, por ejemplo, si se acuerdan, que de latín al español, las Fs iniciales desaparecieron. Bueno, también eso, por ejemplo, suele atribuírsele a un contacto con el vasco, ¿no? Y a una tradición de pronunciación, digamos, que tiene que ver con el vasco que carecía de este fonema. Y entonces hablantes de romance que antes hablaban vasco o que estaban en comunidades vascoparlantes, pues habrían perdido este sonido porque la lengua que hablaban originalmente no tenía la oposición, ¿no? Entonces, esos serían casos de una transferencia fonológica.
Entonces, no sé si esta específicamente queda clara. Sí. Sí. Ok, bueno. Entonces, también vamos a tener un caso como intermedio de que se llama transferencia morfémica, ¿no? O sea, aquí va a pasar aquí que de repente para ciertas palabras, en ciertos contextos específicos, se pueden prestar morfemas, sufijos, prefijos, de otra lengua, pero están muy restringidos, ¿no? Es decir, todavía no son parte del sistema morfológico de X sistema lingüístico, sino que más bien están siendo como todavía llevados aisladamente hacia esta otra lengua, hacia la lengua receptora, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de, está mal aquí, debería ser Santosme, ahí está, Santosme. Esta es una forma en que en el náhuatl, durante el siglo XVI, se decía santos, ¿no? Y entonces, justo junto con este me, que es el plural en náhuatl, se transfiere también el plural del español, que es este morfema sa, ¿no? Y entonces, en realidad, aquí hay una transferencia morfémica, es decir, un morfema completo fue pasado a la lengua receptora. Sin embargo, pues esto no va a alterar el sistema morfológico del náhuatl, ¿no? Es decir, son casos esporádicos, aislados, en donde vamos a encontrar préstamos del español también, donde vamos a encontrar la presencia de esta S, que significa plural, ¿no? Y entonces, en realidad, estamos observando que tenemos dos marcas de plural en ejemplos como estos, ¿no? Y insisto, si uno se va a documentación del náhuatl de los primeros años de la conquista, pues va a ser muy común que encuentre esas formas. Y durante todo el periodo colonial aparecen estos como plurales reduplicados, digamos, ¿no? Uno del español, otro ya de la lengua. Entonces, esto sería una transferencia morfémica. Pero también tenemos transferencias morfológicas, es decir, aquí ya son patrones completos que vamos a encontrar con las lenguas, en donde un morfema completo empieza a sistematizarse y hacer la expresión de ese contenido ya en todas las condiciones, ¿no? Entonces, un ejemplo clarísimo de cómo hay esa transferencia morfológica es cómo el inglés, que es una lengua germánica, que no formaba los plurales con S, ¿no? Que además en las lenguas románicas, que el plural fuera S, pues es una cosa posterior a la diversificación después del latín, ¿no? Ni siquiera todas las lenguas latinas, bueno, románicas, tienen esta forma de marcar el plural, ¿no? El inglés, o el anglosajón antiguo, tuvo contacto con una lengua que es el bretón, ¿no? El bretón es una lengua románica hablada en la parte norte de Francia, actualmente ya en vías de extinción, porque pues, se estandarizó más bien la lengua de la Ile-de-France, ¿no? Que es París, y entonces, pues en realidad el bretón ya casi no se habla. Sin embargo, durante un tiempo fue muy importante en las dinámicas políticas, las comunidades bretonas, y entre las relaciones entre Francia e Inglaterra, de tal manera que el inglés en realidad es una lengua germánica con un montón de características románicas, justo por esta influencia. Una de estas características es esta S. En germánico, en realidad, el morfema de plural es algo así como en, y estos van a producir un montón de cambios, ¿no? Si alguien ha estudiado alemán, pues una de las maneras justo de marcar plural sigue siendo en, mientras que, pues justo aquí se transfirió la idea de pluralidad al morfema sa, y en inglés ya es regular, ¿no? Y entonces, en realidad, las palabras que son raras en inglés, que hacen plurales raros, tienen que ver con mantenimiento todavía de las formas de plural germánicas, ¿no? Pero en realidad son poquitas palabras, ¿no? Tienen que aprendérselas de memoria, o posiciones como foot, feet, mouse, mice, ¿no? Mientras que el resto del léxico va a ser el plural siempre con S, ¿no? Que es la marca ya que significa esto. Otra vez, esto es una transferencia morfológica porque no venía del desarrollo lingüístico del germánico, sino en realidad por influencia del bretón, ¿no? Y el inglés, justo por estas influencias y este contacto, insisto, es una lengua germánica con mucha influencia de lenguas románicas, ¿no? ¿Todo bien hasta acá? Bueno, el silencio lo tomaré como un sí. Y entonces justo lo importante en este punto es que estamos viendo cómo, a pesar de que se teorizaba que la morfología, por ejemplo, era muy difícil de transferirse a una lengua, en realidad son casos que pasan y que hay un montón de ellos en la historia de las lenguas, ¿no? Y entonces también eso, otra vez, va a provocar cambio lingüístico, ¿no? Otro nivel de análisis es el sintáctico, y justo vamos a encontrar que hay transferencias sintácticas
y tienen que ver con las características del comportamiento y ordenamiento de constituyentes, por ejemplo, entre una lengua y otra. O, por ejemplo, entre cierto tipo de estructura de la que antes carecía una lengua y que empieza a formarse justo porque está copiando la estructura de una lengua que sí la tiene, ¿no? O a lo mejor existe en la lengua, ahorita vamos a ver esos casos, este tipo de estructura, pero es una estructura muy marginal y entonces por el contacto empieza a convertirse en la estructura preferida de la lengua. Y en ese sentido, pues justo también está creando un cambio lingüístico, en este caso sintáctico, ¿no? ¿Dónde podemos observar este tipo de procedimiento? Justo, por ejemplo, habíamos hablado que, bueno, el náhuatl, y ahorita también vamos a ver muchos casos de náhuatl, en realidad es una lengua de contacto desde el principio de su historia, digamos, ¿no? Era una lengua yutonagua norteña, tipológicamente cercana a estas lenguas yutonaguas, que son muy distintas de las lenguas mesoamericanas, pero el náhuatl, por procesos migratorios, los hablantes de esta lengua terminan insertándose en el área mesoamericana, y entonces la lengua va a cambiar y va a convertirse en una lengua mesoamericana con las características que veíamos desde el principio de la clase, ¿no? Entonces, justo una de esas características, habíamos dicho, el orden de constituyentes, y el náhuatl y las lenguas yutonaguas norteñas tienen un orden de constituyentes S o B, es decir, el verbo va al final, mientras que el resto de los elementos, el sujeto y el objeto, van antes del verbo, ¿no? La forma, habíamos dicho, que prefieren las lenguas mesoamericanas es por lo menos BO. No sabemos exactamente si es BOS o BSO, pero sabemos que el objeto va pospuesto al verbo, ¿no? Y entonces el náhuatl, eh, de tener este orden de constituyentes típico de las lenguas yutonaguas norteñas, empezó a comportarse en una estructura con verbo sujeto-objeto, que es lo que esperaríamos respecto de las lenguas mesoamericanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí hay un cambio por contacto lingüístico, no sabemos con qué lengua exactamente, pero que le cambió el perfil al náhuatl de ser una lengua típica, yutonagua, a ser una lengua mesoamericana distinta del resto de las lenguas de su familia, ¿no? Y bueno, y también vamos a encontrar transferencia semántica. Esta es una transferencia de sentido de una palabra a otra, y muchas veces en términos se comparten etimología, ¿no? Muchas veces no. Se pueden incrementar los significados de una palabra por copiar las distinciones semánticas que tiene una palabra en otra lengua. Muchas veces, insisto, pueden ser el mismo étimo y entonces este étimo cobrar el sentido de la palabra en otro sistema lingüístico. Y por ejemplo, eso pasa con nuestro uso de bizarro, ¿no? Bizarro en realidad significa valiente. De hecho, en el diccionario de la academia solo lo encuentran con esta entrada, y actualmente pues significa algo como extraño, ¿no? Para nosotros, o bueno, lo ponemos para mí. Y eso que significa extraño justo tiene que ver con influencia del inglés, ¿no? En el inglés utilizan bizarro con ese sentido, y entonces de ahí es que pues haya nacido, ¿no? Este sentido en español, ¿no? Y entonces ahí lo que pasamos fue el sentido específicamente de una palabra que comparte el étimo en este caso con otra, y entonces extendimos y modificamos el sentido de lo que originalmente era la palabra bizarro, ¿no? Insisto, ahora significa extraño, por lo menos en los usos coloquiales, mientras que en el español estándar del 16, 17 significaba algo así como valiente, ¿no? Entonces, bueno, eso serían como una clasificación muy rápida de tipos de transferencia que podemos encontrar en las lenguas del mundo. No sé si a alguien se le haya ocurrido algún ejemplo, o si alguien tuvo una duda con estos casos. Ay, y perdón, estoy viendo el chat apenas, entonces pregunta Andrea que si también podría ser pretender con el sentido de fingir por pretend en inglés. Pero, ¿qué otro sentido, Andrea, perdón, tiene el verbo pretender? Pues en el español no tiene ese sentido de fingir. O sea, a ver, lo voy a buscar en la RAE. Como de ser pretendida, ¿no? O algo así. Ya, como más bien, como pretender en español es algo que se busca, ¿no? Algo que Claro, sí, sí. que tiene intenciones que suceda, hasta tiene como cierto valor modal, ¿no? Y es Sí, verdad, sí, pretend en inglés es más como algo que no es cierto y que uno está como imitando o fingiendo, ¿no? Entonces, digo, yo no sé más bien si en español, o sea, si uno pueda proponer, y aquí es donde se vuelve un caos, ¿no? Porque en realidad uno encuentra motores lingüísticos para estos procesos, tanto al interior del sistema como al exterior.
Entonces, muchas veces lo que pasa es que cuando tenemos este tipo de cambio, en realidad las dos fuerzas, digamos, se juntan, ¿no? Entonces, por una parte, la propia dinámica interna del cambio de un sistema está intentando o puede construir un nuevo resultado, y a la par, digamos, otra estructura u otro significado de otra lengua puede involucrarse en ese proceso y entre los dos hacer que se suceda el cambio, ¿no? Entonces, a lo mejor, no sé si pretender con ese sentido en español pueda rastrearse semánticamente en el tiempo, habría que meterse a estudiarlo diacrónicamente, ¿no? Para ver cómo va extendiendo ese uso, y si no lo ha extendido y efectivamente empieza con el contacto con el inglés y está muy determinado en variedades de español que tienen mucha influencia del inglés, pues a lo mejor, digamos, como la nuestra, ¿no? A lo mejor ahí sí podríamos proponer que tiene que ver con un préstamo o una transferencia de sentido desde el inglés al español, ¿no? Pero si logramos intentar documentar y lo logramos, ¿no? Este proceso internamente, pues en realidad sería una segunda causa lo del inglés, ¿no? Y ahí cuál habría que valorar más, como más importante, en realidad depende de la teoría lingüística, ¿no? O sea, una teoría lingüística mucho más conversacional, mucho más de uso, probablemente pensaría que la influencia de contacto es muy, muy importante. Una teoría lingüística mucho más estructuralista, mucho más formal, probablemente diría que son las causas internas, ¿no? Entonces, ahí habría que buscar, pero sí, no, la verdad es que no sé de ese ejemplo en específico, pero del inglés, por ejemplo, se me viene un caso ahorita a la cabeza de una compañera que justo ella es angloparlante de lengua materna y aprendió español como L2 como a los 12 años, y entonces de repente tiene usos raros como decir realizar con el sentido de darse cuenta, ¿no? Claramente porque en inglés realize tiene ese sentido de darse cuenta, pero en español no lo tenemos como un solo verbo, ¿no? Y entonces justo de repente escuchando estos ejemplos, pues lo que pasa ahí es una transferencia semántica, ¿no? Tenemos un ítem léxico muy parecido a la forma en inglés, con un significado bastante diferente, y entonces lo que hace esta persona, pues es emplear el contenido que tiene para esa forma y no el contenido que tiene en el español, ¿no? Y eso sí sería un caso de transferencia del inglés, ¿no? Ahora, otra vez, esto solo sucede en un individuo particular, ¿no? Entonces, el problema también con el cambio, perdón, con el contacto lingüístico es que muchos fenómenos de contacto solo son individuales, en la medida en que son gente que está aprendiendo un sistema específico, que a lo mejor lo logra normar, que a lo mejor no tiene influencia en una comunidad, y entonces, pues en realidad estos usos van a quedar, digamos, constreñidos, ¿no? A una persona en específico en un momento determinado. Mientras que hay otros que esos son los que al final quizás son los que valoramos más dentro de la lingüística, aunque no tendrían que ser los únicos que nos importaran, valoramos más los que son sistémicos en una comunidad, ¿no? Y que de un uso individual empiezan a extenderse hacia otros hacia otras comunidades, o dentro de la comunidad también empiezan a emplearse, y eso es lo que va a producir el cambio, ¿no? Finalmente, el cambio lingüístico no es una cosa de individuos, sino una cosa colectiva, ¿no? Tiene que reconocerse en la comunidad para que suceda, ¿no? Entonces, bueno, digamos, perdón por lo de pretender, no lo sé, insisto, hay que buscarlo, pero pues no sé si con lo de realize puede funcionar como también como buen ejemplo, ¿no? Leo el chat, dice Flor que creo que es un calco, pero la expresión en español justo, como para argumentar un punto, sería de just en inglés. Tampoco lo sé, la verdad es que no tengo idea. Y dice Iván que incluso cuando decimos bravo, que viene del italiano y significa bueno o excelente, en cambio en español es otra cosa, ¿no? Lo de bravo, sí, eso sí viene del uso italiano, no sé, en italiano cuando alguien hace algo muy bueno, le dicen bravísimo, ¿no? No como a la situación, sino a la persona, ¿no? Tanto así que pueden tener el contraste bravísima para una personalidad como femenina en la comunidad italiana cuando hace algo que es reconocido en la comunidad, ¿no? Entonces, claramente ese uso sí viene del italiano, pero otra vez estamos metidos de nueva cuenta todos en el terreno léxico, que claramente es donde más nos saltan estas condiciones de contacto, pero no sé si han logrado pensar en una transferencia morfológica o en una transferencia sintáctica en alguna lengua que conozcan o algo que hayan leído. Profe, yo tengo la duda de, por ejemplo, qué tipo de transferencia sería, por ejemplo, que en nuestro español, pues mexicano, tengamos esta tendencia de hacer todo en diminutivo, como en el náhuatl. O sea,
Ese es un tema bastante complicado, ¿no? En realidad, sí, se ha argumentado muchas veces, no sé, la verdad, si el argumento es originalmente de Lope Blanche, pero sé que él lo ha mencionado en alguna ocasión, bueno, lo mencionó en alguna ocasión, pero la verdad es que yo creo que no. O sea, lo que pasa es que tendríamos que observar si el diminutivo es particularmente muy usado en la variante del español que asumimos tuvo contacto con el náhuatl, ¿no? Entonces, si fuera ahí el mayor número de usos de diminutivos, tendríamos un argumento para pensar que efectivamente los usos diminutivos en español mexicano tienen que ver con el reverencial tzin en náhuatl, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí podríamos conectarlo. Ahora, también lo cierto es que en náhuatl, por lo menos no en por lo menos en el clásico, digamos, la forma de generar estos honoríficos o reverenciales no solo es con el tzin, ¿no? De hecho, el tzin es una estrategia entre un montón y casi todas tienen que ver con el verbo. Entonces, si asumimos que ese tzin a lo mejor ni siquiera era la forma más usada de reverencial en la lengua, pues también tenemos un contraargumento para decir que no viene de ahí, ¿no? Lo que yo sé es que en realidad sí se han hecho estudios como léxico-estadísticos que tienen que ver con en qué variedad del español se utilizan más los diminutivos y más o menos el español mexicano no está distante a otras variedades, ¿no? O sea, a lo mejor sí usan un poquito más, pero no es necesariamente mucho más amplio que en otras variedades de español. Entonces ya también desde ahí es difícil sostener esa argumentación y eh, y lo que nos hace falta, ¿no? O algo que sí es un problema, es que en realidad en México, en comparación con otros países hispanoparlantes, donde hay una academia fuerte lingüística, aquí no se ha desarrollado el estudio del contacto lingüístico con mucha profundidad, ¿no? En realidad, y Lope Blanche también lo decía, y yo creo que él tiene mucha influencia en eso, es que no había influencia de las lenguas indígenas en las variedades de español de México, ¿no? Que quizás la yucateca, esa sí podría tener mucha influencia, algún rasgo del náhuatl, en mucho léxico claramente, y hasta ahí, ¿no? Entonces, lo que nos hace falta observar en realidad es documentar y describir variedades de español que claramente sean variedades de contacto, ¿no? Y creo que eso apenas es un trabajo que está empezando. Ahora en Filológicas está Nadiesda, que trabaja contacto lingüístico, y entonces yo creo que ella sí va como a intentar pues, generar por lo menos un grupo de estudio, pero sí, yo creo que específicamente eso del SIN no tiene nada que ver con el hito en español mexicano, ¿no? Insisto, en realidad no lo sé, no está muy estudiado, habría que hacer esa investigación. Creo que también Janet Reynoso tiene una tesis al respecto, o sea, su tesis de maestría creo es sobre ese tema, o la de doctorado, no sé. Habría que leerla también a ver qué dice ella, ¿no? Porque en algún momento estuvieron trabajando contacto, pero también lo dejaron. Entonces habría que ver si hay una interferencia, una transferencia ahí o no. Pero sí, yo personalmente no, no creo que sea el motivo, ¿no? Y perdón por dar tantas vueltas, pero no sé si quede claro, Frida, con lo que Sí, me... bueno, o sea, pero en dado caso como de que sí fuera, ¿no? No sabemos, pero sería, eh, pues, sería sintáctica, es que no me queda muy claro como en dónde entraría. Claro, sí, no todas las transferencias que tiene Klein las puse aquí, sí habla de una transferencia pragmática, ¿no? Yo creo que si tuviéramos que analizar ese tipo de transferencia, habría que colocarlo más como una transferencia pragmática, no en el entendido de pragmática como el estudio del significado en contexto, ¿no? Que esa sería una definición, es decir, de las presuposiciones que hay en un predicado o de las implicaturas que nacen con un predicado, sino más bien como de la lengua en uso, en este término amplio de pragmática, serían más bien transferencias pragmáticas que tienen que ver con pues morfología que está destinada a la imitación de las relaciones sociales en la lengua, ¿no? Es decir, con este tipo de morfemas están pensados mucho más en maneras de calcar la estructura social o de hacer gramatical ciertas cosas que son importantes en las comunidades, más que con el propio sistema morfológico, ¿no? Y entonces, en realidad, sí podemos asumir que hay una categoría morfológica que es morfología pragmática o destinada hacia el uso lingüístico, y entonces ese it y el sin del náhuatl estarían más bien en esa categoría, ¿no? Y desde ahí podrías conceptualizarlo mucho más como una intransferencia pragmática que como una de las otras que hemos visto. Ahora, si lo que te interesa es decir que es un sufijo, claramente sería, digamos, la imitación sería morfológica
pero lo que está codificado ahí son diferencias que no tienen que ver con la morfología, sino más otra vez con el uso lingüístico, ¿no? Entonces, quizás habría que hacer esas precisiones, ¿no? Que es un morfema el que se está calcando en otro morfema en la lengua española, pero que el calco no tiene nada que ver con el sistema en sí, sino con lo social, ¿no? Y entonces, en esa medida, hablaríamos de este tipo de morfología y de este tipo de transferencia. No sé si ahora sí queda más claro. Sí, profe, gracias. A ver, y perdón, en el chat ya hay más comentarios. ¿Qué tan pertinente sería hacer una tesis de ese contacto de lenguas mesoamericanas y el español? O sea, como lo que es el español de México heredó de las lenguas indígenas. O sea, es viable y es muy interesante. Hay pocas tesis en la Facultad de Contacto Lingüístico. Entonces, sí, yo creo que, o sea, habría que precisarlo, ¿no? Es un tema así como lo planteas muy general. Habría que encontrar un caso específico de contacto que te interesara y eso sí se podría trabajar como un tema de investigación, ¿no? Y pregunta Melissa si la duplicación de críticos en el español también tiene que ver con la influencia del náhuatl. No, yo creo, Melissa, que quizás la que podría ser influencia del náhuatl, y habría que verlo, ¿no? O sea, yo lo estoy diciendo muy así como me vino a la cabeza, es el crítico en imperativos, como órale, ándale, cómele, etcétera, ¿no? Ese le, que quién sabe qué significa en realidad, o sea, hay muchas hipótesis de su significado y de dónde viene. Yo a veces he creído que viene de el IA aplicativo del náhuatl, ¿no? Pero la duplicación de críticos en realidad, bueno, no, ya entendí la pregunta. O sea, históricamente el español tiende a duplicar sus críticos, tanto de acusativo como de dativo, y eso es una tendencia que está en la lengua. Ahora, es verdad que para muchas variedades de contacto del español, por ejemplo, el español andino, sí tiene una duplicación particular de críticos que se explica a través de la estructura de las lenguas andinas, como el quechua o el aymara. Entonces, ahí sí sería una duplicación de críticos. Ahora, no todos los casos históricos del español vienen por contacto. En estas variedades de español sí ha sido una motivación más fuerte por el contacto, pero a la par, en ese préstamo se pierden distribuciones o distinciones que tenía o que tiene el español y gana otras distinciones que tienen que ver con las lenguas indígenas, ¿no? Por ejemplo, la distinción entre animacidad e inanimacidad puede relacionarse luego entre el acusativo y el dativo, ¿no? Que también es el motor del leísmo en el español castellano, y entonces ahí cambiar cuando tienes objetos animados lo, independientemente de la función sintáctica que exista, o cuando tienes, digamos, no sé, animados con le, independientemente también de la función sintáctica, ¿no? Y sí, o sea, eso está muy documentado en varias hablas, ¿no? Incluso en náhuatl, ahora que pones el ejemplo del náhuatl, está documentado, o por lo menos yo lo he documentado desde el siglo XVII, en textos de español de nahuablantes, tienen esta duplicación, ¿no? Eso sí es una influencia por contacto, pero la estructura posible existe ya en el español. Entonces también vamos a encontrar variedades de español sin contacto que presentan la duplicación. Entonces habría que precisar más bien qué particularidades de esa duplicación podemos decir que tienen que ver con contacto, ¿no? Y bueno, explicaciones vamos a encontrar un montón. Pero sí, sí existe. Es verdad que eso es, la duplicación y la falta de concordancia son cosas que uno busca cuando está buscando español de contacto, ¿no? Eh, ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. el ejemplo que pone Iván en el chat, el primero que pone sería de una transferencia fonológica o como, no, semántica, ¿no? La de Bravo. Ajá. Y la segunda sería, no me queda claro, ¿sería morfológica o fonológica? A ver, la primera, la de Bravo, incluso es léxica, ¿no? Viene completo con el... O podría ser semántica pensando que nosotros tenemos el ítem Bravo, también en términos etimológicos, viene de la misma raíz, y entonces un uso que no tenemos en nuestra lengua se presta desde el italiano, ¿no? Más bien, esa podría caber en semántica. Si asumimos que lo que se prestó fue Bravo completo, del italiano al español, entonces habría sido una transferencia léxica, ¿no? La segunda, no la había visto, que la del zapoteco, es fonológica, ¿no? Es una adaptación fonológica de un ítem que no existen, o cuyos patrones fonológicos no existen en determinada lengua, y entonces se adapta a la fonología de esta otra, ¿no? En realidad eso sería lo que originalmente se conceptualizaba como préstamo, ¿no?
el préstamo generalmente implica la reorganización de ciertos segmentos fonológicos para hacer más una palabra de la lengua a la que está entrando, ¿no? Y entonces, justo esto que dice Xavicende, pues tiene más que ver con el sistema fonológico del zapoteco, intentando reproducir San Vicente, ¿no? Lo mismo por lo menos en náhuatl, con muchos nombres, por ejemplo, que tienen la fa, por ejemplo, Fernando, la fa no existe, entonces podemos encontrar cosas como pel, y como no hay R en náhuatl, hay Ls, ¿no? Entonces podríamos encontrar formas como pelnando en la documentación del 16. Pero en realidad esos casos son los menos sistemáticos, a pesar de que la adaptación fonológica sí tiene cierta sistematización, ¿no? Por ejemplo, para el náhuatl hay un estudio de Karen Dakin y de esta, ¿cómo se llama? Bueno, un hispanista, ahora se me fue su nombre, que trabajaba en California, y tienen toda una regularización de cómo Claudia Parodi, perdón, ya me acuerdo. Con Claudia Parodi tiene un estudio de justo cómo se adaptan, ¿no? Pero otra vez, eso no parece ser lo que más nos debería llamar la atención porque son los más regulares. En realidad, los que ahora, por lo menos en la lingüística moderna, están empezando a llamarnos más la atención, son los que tienen que ver con toda la relación que hay desde la sintaxis hasta la pragmática, ¿no? Si se acuerdan, bueno, quienes ya pasaron filología ya lo vimos, quienes no, pues ya lo verán. Hay un proceso bastante importante en el cambio lingüístico que se llama gramaticalización, ¿no? Que es justo a donde quiero llegar ahora. Y justo lo que se ha observado es que hay una gramaticalización que tiene que ver con el contacto lingüístico. Y esa idea de gramaticalización, le llaman gramaticalización inducida por contacto, lo que ha hecho sí es cambiar mucho nuestra perspectiva acerca de el contacto de lenguas, ¿no? Y justo observar las motivaciones para el surgimiento de nuevas estructuras sintácticas. En realidad ahora estamos ahí muy metidos en contacto lingüístico, viendo qué procesos y qué influencias sintácticas puede haber de una lengua a otra y cómo explicarlas desde esta gran línea de la gramaticalización, ¿no? Entonces, digo, como porque la exposición está pensada un poco hacia allá, en realidad, digamos, a no ser que tengan un ejemplo muy puntual de alguno que sea transferencia sintáctica o semántica, pues si no, sigamos porque también tienen que exponer y ya nos tardamos un poco acá, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera exponer un punto muy particular o una pregunta muy específica. Ok, bueno, si no, los otros casos, guárdenlos, no se los olviden, si nos sobra tiempo los comentamos acabando la clase para que nadie se vaya con dudas, ¿no? Entonces, bueno, nada más, o sea, justamente como el contacto de lenguas tiene que ver con las relaciones sociales y la dinámica social en que están los sistemas lingüísticos al interior de una comunidad, pues también se puede intentar hacer una clasificación y ver qué procedimientos y qué cosas se prestan según, por ejemplo, la fuerza que tiene el contacto, ¿no? Y obviamente esta fuerza de contacto tiene mucho que ver con las relaciones políticas y sociales de los hablantes de esas lenguas, ¿no? Entonces, Thomason y Kaufman, que son también dos clásicos ya para estudiar contacto lingüístico, de hecho son quienes elaboraron toda la teoría del contacto actualmente, proponen que vamos a tener también una clasificación de contacto que tiene que ver con la intensidad, ¿no? Entonces vamos a encontrar contacto casual, que en realidad esto es lo que generalmente se asume para las lenguas desde los marcos más generales de lingüística, y cuando es un contacto casual, lo más probable es que solo haya préstamo léxico, ¿no? Es decir, lo que vamos a encontrar es palabras que se prestan. Por ejemplo, escáner en español, ¿no? Un segundo punto, según esta intensidad de contacto, es el contacto, le llaman así, contacto un poco más intenso, que lo que implica es un préstamo ligero de ciertas estructuras, ¿no? Seguramente ciertas estructuras, sobre todo calcas de, por ejemplo, hacer sentido, podrían entrar en este contacto un poco más intenso. Es decir, no se prestan siquiera significados, se calcan ciertas formas de la otra lengua y en realidad no hay una alteración fuerte en el sistema lingüístico receptor, ¿no? Luego vamos a encontrar un contacto intenso, que en este sí ya va a haber no solo préstamo de estructuras, sino vamos a empezar a encontrar préstamo de morfología derivacional y ciertos pronombres y estructuras silábicas, ¿no? Claramente aquí, pues seguramente estamos hablando de comunidades que son bilingües, ¿no? Cuando aquí quizás lo que teníamos era gente bilingüe,
pero en realidad los dos sistemas estaban claramente apartados, ¿no? Piensen justo en el español mexicano del centro, o sea, de aquí de la ciudad, en relación con el inglés. Sí hay relaciones, hay contactos, tenemos un montón de hablantes bilingües, pero de todos modos los sistemas pues, están bastante distanciados de entrada geográficamente, ¿no? Mientras que acá podríamos suponer, por ejemplo, justo hablantes de español que viven en Estados Unidos y que entonces usan los dos sistemas constantemente para diferentes cosas, ¿no? Y entonces ahí sí ya tenemos un contacto muy intenso. Y luego justo vamos a encontrar que hay contactos que llaman fuerte presión cultural, justamente ya estas situaciones, además de dominación política, etcétera, donde lo que sí va a pasar es que vamos a tener que nuevas estructuras, nuevas categorías morfológicas van a nacer en la lengua materna de los hablantes bilingües, ¿no? Y probablemente, o quizás también otra vez dependiendo de la situación, sí, la que está dominada es no la lengua materna, entonces va a ser también la L2 la que va a recibir características del otro sistema, ¿no? Y bueno, finalmente vamos a encontrar una categoría que llaman fuerte préstamo cultural, que aquí es que ya se prestan estructuras completamente y que causan rupturas en digamos, en las características tipológicas de un sistema, ¿no? Justo el náhuatl mesoamericanizado, digamos, está en este lugar, ¿no? Porque no solo fue o recibió influencias lingüísticas de las lenguas mesoamericanas, sino que se involucró completamente en el área. Claramente durante mucho tiempo los nahuablantes no debieron haber tenido una situación de dominación política, por lo menos no en el clásico, y por lo menos no a inicios del posclásico, y entonces eso también fue lo que creó una ruptura tipológica entre el náhuatl, como una lengua yutunagua del norte, o una lengua yutunagua en general, y el náhuatl ya como una lengua mesoamericana, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, sí sucede, pero pues se necesita mucha fuerza y mucha presión de las lenguas que están alrededor para que logre efectuarse este tipo de cambio, ¿no? Entonces, bueno, con estas dudas, con estos 5 niveles de contactos y de intensidad, según Thomas y Kaufman. Okay. Entonces, seguimos. Entonces decía, ¿no? Que actualmente, como la línea de investigación, o una de las cosas que ha traído como una gran revitalización de los estudios de contacto, además de la sociolingüística laboviana, que también ha traído mucho estudio hacia el contacto lingüístico, es justo este marco que llaman gramaticalización inducida por contacto, y lo que implica la gramaticalización inducida por contacto es que vamos a establecer una igualdad entre formas y estructuras, perdón, entre formas y significados, ¿no? Es decir, vamos a intentar encontrar isomorfismos entre una lengua y otra lengua. Y entonces, justo en este caso lo que vamos a encontrar es que vamos a tener 2 tipos de lenguas según la relación que van a tener en esa transferencia, ¿no? Por una parte vamos a tener la lengua modelo, que es la lengua de la cual se va a copiar una estructura. Y por otra parte vamos a tener una lengua replicante, así como los replicantes de Blade Runner, así se llaman estas lenguas. Y entonces lo que hacen las lenguas replicantes es copiar de la lengua modelo una estructura. Pero no solo se copia la estructura completamente, sino que también todas las implicaciones pragmáticas y semánticas que hay en esa estructura pasan a la lengua replicante, lo cual hace que estructuras que estaban pensadas para esos fines comunicativos empiecen a ser menos usadas y entonces la que gane sea la estructura que se acaba de copiar, ¿no? Esto pasa mucho en situaciones, otra vez, donde hay la lengua replicante suele ser una lengua en una situación poco favorecida dentro del ámbito diglósico, y la lengua modelo suele ser una lengua que es ampliamente reconocida, ¿no? Es la lengua A versus la lengua B en los modelos que consideran la diglosia al estilo de Ferguson, ¿no? Entonces, justo lo que va a pasar es que no solo, insisto, se va a copiar esta estructura, sino también sus implicaturas pragmáticas y también los significados que tienen, ¿no? Y esto, justo lo que va a provocar es que la estructura también termine gramaticalizándose, es decir, entre a la sintaxis de la lengua con los contenidos que tenía en la lengua meta, ¿no? Perdón, en la lengua modelo. Y entonces eso va a cambiar drásticamente la sintaxis de la lengua replicante. Lo que es curioso en esto es que justo en muchos de los otros que teníamos, cuando hablábamos de transferencia, lo que estamos pensando es que también lo que se está transfiriendo es
digamos, algo con cuerpo fonológico, ¿no? Un morfema tiene una expresión fonológica y entonces esa forma fonológica se transfiere. Un ítem léxico tiene, por supuesto, forma fonológica y esa forma fonológica puede introducirse completamente en la lengua replicante, ¿no? O en la lengua a la que se le presta algo. En estos casos, el cuerpo fonológico va a ser siempre el de la lengua replicante, es decir, son palabras del náhuatl, son palabras del otomí, pero son palabras que lo que están cambiando son sus usos, sus contenidos, sus significados, de tal manera que en un principio uno no va a ver necesariamente que ahí hay una estructura calcada o una estructura replicada, sino que va a creer que es una estructura completamente nativa de la lengua, ¿no? Pero en realidad lo que estamos observando y lo que se ha observado en estos últimos años es que muchas veces cuando vemos esas estructuras, en realidad tienen que ver con la copia a otra lengua, ¿no? Y claramente eso luego es un problema porque cuando queremos hacer tipología lingüística y utilizamos lenguas mesoamericanas, por ejemplo, fuertemente influenciadas por el español, pues de repente parece que se comportan como el español y que no son tan distintas en ciertas cosas, cuando en realidad eso tiene que ver con que han replicado estructuras del español, ¿no? Entonces, justo esto va a ser los nuevos grandes modelos para explicar ciertos procesos de cambio y lo que preguntaba Melissa, por ejemplo, respecto a la reduplicación de objetos directos en lenguas o variantes del español en contacto con lenguas indígenas, justo se estudia ahora desde ahí, ¿no? Porque además lo que se va a gramaticalizar, digamos, en estas otras lenguas, van a ser distinciones cognitivas y conceptuales que estaban en la lengua modelo. Entonces, por ejemplo, si nuestra lengua modelo, pensemos en el caso del español en contacto con el quechua, nuestra lengua modelo puede tener, como tiene el quechua, distinciones que se llaman evidenciales, ¿no? La evidencialidad es una categoría semántica, en realidad está en discusión qué es, pero más o menos sabemos que de lo que trata es dar cuenta de uno dónde toma la información para decir las cosas, ¿no? Entonces, claramente en español no nos importa tanto, tenemos ciertas formas como disque, que justo tienen un valor evidencial, pero no está gramaticalizado esto, es decir, lo podemos expresar o lo podemos no expresar. En quechua, la marcación de evidencialidad es gramatical, es decir, uno no puede tener una oración donde no diga de dónde está tomando esa información, si la vio, si la escuchó, si es conocimiento general, si le está infiriendo, ¿no? Hay muchas clasificaciones de tipos de evidencialidad. De tal manera que el español peruano, andino, y también el español ecuatoriano, han generado formas gramaticales, distinciones en los tiempos que tienen que ver con esta evidencialidad, ¿no? Entonces, la distinción conceptual necesaria en el quechua, que eran siempre me tienes que decir de dónde tomas la información, se pasó y se calcó en cierta estructura del español. Y entonces ahora el español andino va a mostrar una fuerte evidencialidad, ¿no? Y justo va a hacer oposiciones entre presente, copretérito, perfectivo y también con gerundios, como va a expresar este tipo de contenido semántico. Entonces, esta es un poco la idea que hay detrás de la gramaticalización inducida por contacto, ¿no? Que en realidad estas distinciones culturalmente importantes y que están codificadas en un sistema lingüístico van a alterar la estructura de una lengua que está en contacto, pero sin necesariamente prestarle algo que sea cuerpo fonológico de la lengua modelo, ¿no? Es decir, en español peruano, andino, no vamos a encontrar los marcadores evidenciales del quechua, pero sí sus funciones, ¿no? Eso es lo que es realmente interesante, digamos, desde este modelo, ¿no? Lo mismo con, ahora sí, la reduplicación de clíticos, muchas veces la distinción tiene que ver con animacidad, inanimacidad, y entonces justo lo que encontramos es estos usos de lo y le que distinguen animacidad e inanimacidad, ¿no? En náhuatl del siglo, bueno, en español, náhuatl del siglo XVII, XVIII, justo la distinción luego tiene que ver con ese criterio. Y aparecen les donde hay los porque son animados, y aparecen los donde debería haber les porque son codificados como menos animados, ¿no? Entonces, justo esa distinción y esa oposición fundamental en el sistema lingüístico, en este caso tiene que ver con el objeto primario, están calcadas hacia el español y hacia usos del español, ¿no? Esto implica que entonces ahí hay una especie de gramaticalización que en el español mexicano no logró concretarse, fue un proceso de cambio que por condiciones extralingüísticas no sucedió, mientras que en el español andino, también por condiciones extralingüísticas, ahí sí se dio completamente el cambio, ¿no?
Entonces también justo eso es algo importante a tener en cuenta cuando hablamos de estos modelos de gramaticalización inducida por contacto, que la base es estas distinciones conceptuales pragmáticas que también tienen que ver con la semántica y que aterrizan en la sintaxis, ¿no? Porque finalmente la sintaxis, la pragmática y la semántica están fuertemente relacionadas. Entonces, bueno, perdón, ¿hasta aquí alguna duda? No. Bueno, está bien. Entonces, justo esta gramaticalización inducida por contacto se parece mucho en general a los procesos de gramaticalización. También se le puede subdividir en varios subprocesos, ¿no? También hay una discusión teórica de si la gramaticalización es un resultado de estos procesos actuando al mismo tiempo, o si estos procesos suceden porque la gramaticalización es un proceso general en las lenguas, ¿no? Eso es una cosa que hay que discutir, pero podemos incluso, asumiendo una u otra postura, pensar que sí está conformada por diferentes pasos que van a suceder en el proceso de gramaticalización, ¿no? Entonces, para Heine y Kuteva, que son quienes justo desarrollan estos modelos, vamos a encontrar que tenemos por lo menos 4 partes importantes en la gramaticalización inducida por contacto, ¿no? Por una parte vamos a tener la extensión pragmática, perdón por el dedazo, que tiene que ver justo con estas estructuras que antes no tenían ciertos significados que fueran inferenciales o que fueran contextuales y empiezan a ganarlos por los usos de estructuras muy parecidas en las otras lenguas, ¿no? Entonces, cuando empiezan a ganar contenido pragmático, poco a poco, conforme se empieza a ritualizar ese contenido, en realidad se va a convertir en significado, ¿no? Y cuando se convierte en significado, entonces ahí ya está semantizado y lo pragmático pasa a ser parte del sistema, ¿no? Por otra parte, vamos a encontrar una categoría que se llama, o un proceso que se llama blanqueamiento, que también es muy controversial en el proceso de gramaticalización, que lo que dice es que a la par que se va extendiendo y semantizando estos elementos pragmáticos, un elemento que va a gramaticalizarse va a perder su significado original, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un ítem léxico que va a terminar convertido en un morfema, pensando en algo así, pues justamente empieza, lo que significa blancamiento en este contexto es que empieza a perder todos esos significados léxicos y a ganar y quedarse solo con ciertas características gramaticales, ¿no? Esas características gramaticales y esos significados vienen en realidad de esta extensión pragmática, que es lo que empieza a formarse como nuevo sentido de este ítem, ¿no? En clase de filología veíamos que, por ejemplo, un buen tipo de relación entre blanqueamiento y extensión pragmática tiene que ver con la negación en francés, ¿no? Este pas del francés, que en realidad viene de paso, pues perdió todas sus características léxicas de significar paso para terminar convirtiéndose en negación, y eso viene de un contexto bien particular, ¿no? Entonces, justo eso sería lo que pasaría con esos procesos de blanqueamiento. La decategorización, por otra parte, implica que palabras que tenían ciertos usos y categorías específicas como palabras, es decir, que podían ser sustantivos, que podían ser verbos, etcétera, pierden esta condición y entonces lo que terminan ganando es una específica categoría que es mucho más gramatical, ¿no? Por ejemplo, piensen en las perífrasis verbales, justo están en un eterno proceso de gramaticalización, y entonces en ciertos usos, por ejemplo, ir significa futuro y nada más futuro, y en ciertos usos ir significa un verbo completo, ¿no? Es decir, tiene significado léxico, implica movimiento, tiene metas, etcétera, ¿no? Entonces, por una parte eso sería blanqueamiento, pero la decategorización sería de verbo principal de una oración a un verbo auxiliar, ¿no? Donde en realidad solo es la expresión de tiempo, aspecto, modo, en este caso en la lengua española, ¿no? Y la erosión implica que además a la par se van perdiendo características del cuerpo fonológico de la palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, justo en esta gramaticalización que está ocurriendo en español en estos momentos, de ir como expresión de futureidad, pues también uno, por lo menos en español hablado del centro de México, ya ni siquiera dice voy a comer, sino voy a comer, ¿no? O una cosa así. Entonces, justo ese voy, lo que implica es que ya se fue perdiendo, por lo menos, la distinción entre todos los elementos léxicos que componían esa expresión voy a comer, y además perdió cuerpo fonológico, o sea, se unió la A al verbo y ahí hay una vocal que ya desapareció, ¿no? Y entonces esa erosión también permite que se cree esta nueva categoría. Y en realidad estos 4 procesos están pasando todo el tiempo en las lenguas del mundo y muchas veces, o sea, la cosa aquí es que esos procesos puedan venir por la replicación de una estructura de una lengua que tenía esa estructura hacia una lengua que no la tenía, ¿no? Entonces,
Y justo lo que va a pasar, ¿no? Al final con esos procesos es que una construcción que a lo mejor existía en la lengua, pero estaba considerada como marcada, es decir, como la no más común, se va a convertir en la estructura no marcada, es decir, en la más común, y va entonces a desplazar otras estructuras que se empleaban para esos fines y para esos significados, ¿no? Y entonces justo cuando específicamente eso es lo que pasa, cuando sí existe la estructura en la lengua y se desmarca por réplica con otra, a eso luego le llamamos convergencia lingüística, ¿no? Y entonces casos de convergencia hay luego un montón en las lenguas del mundo, y luego uno no sabe si esa convergencia en realidad era un proceso natural de la lengua, u otra vez fue pura réplica gramatical, ¿no? Y ahí es donde, otra vez, la tipología, pues debería tener mucho cuidado cuando estudia estas lenguas específicamente o las utiliza para sus bases de datos, ¿no? Entonces, nada más para ejemplificar, y si quieren regresamos a las dudas, sucede que, y es un caso del náhuatl, bueno, en náhuatl, y como en las lenguas mesoamericanas, no vimos cómo se construyen las oraciones relativas, pero generalmente no hay un elemento como los relativizadores en español, ¿no? Nosotros tenemos una serie de pronombres, por lo menos qué, cuándo, dónde, cómo, bueno, qué, dejemos de qué, dónde, cuándo, que nos ayudan, y quién, que nos ayudan a establecer una relación, una oración relativa, ¿no? Las oraciones relativas, recuerden, son oraciones que tienen valor adjetival y que van a caracterizar a un elemento dentro de otro sintagma, y a la vez estos elementos que funcionan como subordinadores, en realidad la característica de estos es que tienen función tanto en la oración principal o en la parte que se está relativizando como al interior, ¿no? Entonces hacen referencia deíctica y establecen una función gramatical al interior de las oraciones. Entonces eso, específicamente esos comportamientos relativos, no existían en las lenguas mesoamericanas, y como el náhuatl es una lengua mesoamericana, no tenía estos comportamientos. De hecho es difícil, no sé si hay estudios al respecto, debe haberlos, en realidad caracterizar una estructura específica en el náhuatl clásico como oración relativa, ¿no? ¿Cómo se formaban las oraciones relativas en náhuatl? Era un elemento que era introducido generalmente por el determinante in, y entonces una oración aparte, y este in lo que establece es por lo menos una relación en la oración principal, ¿no? Es decir, esto parece ser que tiene un juego aquí como deíctico, y tiene un juego acá como función sintáctica, pero otra vez, como ni siquiera necesitamos estos elementos en la lengua para tener una oración completa, en realidad, pues parece que solo son pronominales hacia aquí, ¿no? Hacia la relación deíctica. Insisto, habría que profundizar mucho más, pero más o menos ese es el tipo de estructura que vamos a encontrar, y no es abiertamente posible llamarles del todo relativas, en la medida que no tienen el comportamiento de otros elementos relativos. Ahora voy a especificar qué es lo que, qué es específicamente qué estoy pensando, ¿no? Entonces, por ejemplo, una frase como, bueno, una oración como, Oniquita se tlacatl en Tlaxcali, significa justo como, vi un hombre que come tortilla, ¿no? Y entonces este in es lo que está traducido como que acá, pero en realidad, insisto, no tiene una relación de subordinación, ¿no? No es una oración relativa. A la par, el náhuatl tiene una serie de, o el clásico, tiene una serie de interrogativos, tlen, bueno, tlein, en la variante de la malinche, que es la que vamos a ver después, es tlen, akin, que es quién, y canin, que es dónde, ¿no? Ahora, lo que es interesante es que en las lenguas indoeuropeas, estos elementos que son relativos, en realidad se llaman elementos WH, ¿no? Porque en inglés, que es de donde viene el nombre, justo son los elementos que empiezan con WH para interrogar también. What, when, etcétera, etcétera, ¿no? Who. Y entonces justo esos tienen la característica, los elementos WH, tanto de ser interrogativos como de funcionar como subordinadores relativos, ¿no? Entonces, a la vez pueden fungir como para preguntar, y a la vez pueden fungir para establecer una subordinación relativa. En español pasa lo mismo, ¿no? Tenemos que para preguntar y tenemos que relativo. Tenemos quién para preguntar y un quién relativo que ya casi no se usa, ¿no? Dónde para preguntar y un dónde interrogativo. Un cuándo para preguntar y un cuándo para relativo. Sí, sí, todos están observando esa relación, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, pues justo de esa relación interrogativa, relativa, el náhuatl o variantes del náhuatl contemporáneo han tomado estos interrogativos tlen
akin y canin para empezar a usarlos como estructuras relativas. Entonces, claramente ahí está copiando, la lengua modelo es el español, y el náhuatl, estas variantes de náhuatl, están replicando estas estructuras y estos patrones sintácticos que son completamente ajenos a las características de las lenguas, o de la lengua en este caso, ¿no? O sea, del náhuatl. Y entonces, en clásico, perdón, nada más para que vean, justo el akin, que significa quién, solo servía para interrogar, ¿no? De tal manera que si alguien pregunta, ¿akin choca? Eso significa quién llora, ¿no? Y si quisiéramos, en náhuatl del 16, poner akin con valor relativo, lo que tendríamos es una estructura gramatical, ¿no? O sea, aquí el oniquita setlacat akin kikuen tlaxcali, la lectura buscada es vi a un hombre que come tortilla, pero en realidad esto no funciona así, ¿no? O sea, aquí lo único que podríamos tener es el in, que es como el ejemplo que está acá arriba, ¿no? Sin embargo, ya en náhuatl contemporáneo, este es un ejemplo del náhuatl de la Malinche, ya podemos encontrar este interrogativo quién, akin, como un relativo, ¿no? Y entonces tenemos el ejemplo, Isihuanton, akin, o Cualhuicac, atl, o Mocoepichen. Entonces, esta oración específicamente tiene, estamos hablando de Insihuaton, y este Sihuaton en realidad va en la oración principal con este verbo, ¿no? O moque pichan, regresó a su casa. Entonces, lo que estamos diciendo en este caso particularmente es la mujer o la joven regresó a su casa. Y con el akin estamos introduciendo características de este Sihuanton, que es justo lo que hacen los relativos, ¿no? Y entonces es Insihuanton, y no es cualquiera, es akin o cualhuicac at, o sea, ¿quién trajo agua? O la que trajo agua, ¿no? Y entonces aquí estos usos interrogativos, que en el náhuatl del 16 solo servían como, justo como interrogativos, están calcando o replicando de la estructura del castellano, que utiliza estos elementos interrogativos también como formas relativas, para expresar sus propias relaciones, oraciones relativas, ¿no? Y entonces aquí, este akin ya ganó un nuevo contexto de uso, que es como subordinador, aparecen nuevos contextos que antes no tenía, tiene un nuevo significado, y justo eso es producido por la influencia del castellano, o, bueno, o del español, ¿no? Es decir, por una estructura que está en esta lengua, que otra vez tiene una característica también social particular, que es que está en una posición mucho más ventajosa, ideológicamente, digamos, que el náhuatl, ¿no? Y entonces el náhuatl empieza a calcar estas estructuras del español. No sé si queda claro con este ejemplo. O si tengan dudas de algo, pues, ¿no? Sí, queda claro. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Queda más o menos claro? Yo sé que estamos viendo esto muy rápido, en realidad podríamos verlo todo en un semestre, pero digamos que más o menos sí se puede ver qué es el proceso que nos llama la atención aquí, ¿no? Sí, profe. Ok. Y bueno, entonces justo para que vean cómo esto pasa incluso en, o sea, no solo con el español, sino que además afectó al área mesoamericana, justo traigo unos ejemplos de un estudio ya muy particular, de un caso muy específico que hizo este Valentín Peralta. Entonces, en realidad, sigo su argumentación y sus ejemplos, que tiene que ver justo con el desarrollo de los sustantivos relacionales en el náhuatl. ¿Se acuerdan? Espero que veíamos que una de las características, digamos, tipológicas del área mesoamericana era la presencia de estas cosas llamadas sustantivos relacionales, que es una serie de sustantivos que expresan relaciones locativas y relaciones gramaticales, y tienen una condición particular, que es que siempre aparecen poseídos, y muchas veces la base de donde vienen estas palabras son partes del cuerpo, ¿no? Eso ya lo revisaron también ustedes en sus lenguas, y en todas las lenguas que revisaron encontraron, incluso a pesar de que los procesos gramaticales o los procedimientos morfosintácticos pueden ser distintos, en todas encontraron efectivamente una serie de partes del cuerpo que sirven para establecer locación, ¿no? Eso es una cosa que es particular de las lenguas mesoamericanas en alrededor de su área, ¿no? Entonces, justo las lenguas más norteñas y las lenguas más sureñas no presentan este comportamiento, ¿no?
Y entonces justo, aquí la hipótesis es que el náhuatl, que es una lengua yutonagua, otra vez tipológicamente carece de estas características mesoamericanas, tuvo que desarrollarlas, ¿no? Y entonces justo cómo saber y cómo observar que estas características se desarrollaron, pues justo hay que ir comparando y observando las estructuras tanto en náhuatl como con otras lenguas yutonaguas, ¿no? Entonces justo lo que tenían las lenguas yutonaguas norteñas y que tienen todavía es una serie de sufijos o posposiciones que van a indicar tanto relaciones gramaticales como relaciones locativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de la lengua pima, del pima bajo, y entonces todavía se habla en México esta lengua, y entonces justo tenemos la oración inogar tiendatam dag, y esto, como pueden ver en la glosa, la palabra tiendatam tiene un locativo tam y la palabra tienda, ¿no? Y entonces este es en la tienda, y lo demás, bueno, es información verbal, etcétera, que dice, mi papá está en la tienda, ¿no? Y entonces este tam, seguramente relacionado con el clan del náhuatl, digamos, funciona como una posposición, aparece afijada después del sustantivo. Además, la marca aparece, y eso es muy importante, en el elemento que es no el nuclear, sino el periférico, ¿no? Y entonces justo la marcación aquí sucede en lo que suele llamarse marcación de dependiente y no en la marcación de núcleo, ¿no? Y eso va a ser también una característica tipológica de las lenguas yutonaguas. Entonces también, por ejemplo, si vamos al Hopi, aquí la relación es una relación gramatical, también aparece como un sufijo, glosado como acusativo, digo, justo como lo que discutíamos la otra vez acerca de las marcas de caso, pues aquí justo nos interesa decir que es el objeto, le vamos a poner acusativo, y entonces la oración, mana tillo tzotzona, es la muchacha besó al niño, ¿no? Y sabemos que el niño es quien fue besado porque tiene esta marca ta en las lenguas yutonaguas, ¿no? O incluso si vamos al yaqui, podemos encontrar relaciones como zaguata, bueno, formas como zaguata betuk, y este zaguata betuk tenemos esta posposición que significa debajo, y además el sustantivo para árbol marcado con el mismo morfema de acusativo, ¿no? Si se fijan, este ta y esta ta de acá, pues en realidad son cognadas, ¿no? Vienen de la misma protolengua, en algún momento las dos lenguas tenían una marca ta. Entonces, esto es la situación de las lenguas yutonaguas norteñas y sus características para establecer relaciones locativas, relaciones gramaticales, ¿no? Insisto, lo que importa que vean aquí es que hay posposiciones. Como saben, además, la del yaqui es bastante clara, que son posposiciones, porque, bueno, esta es nuestra frase, y el elemento que funciona como para establecer esas relaciones locativas aparece después del sustantivo, ¿no? Entonces, justo eso es lo que hace una posposición. Las preposiciones aparecerían antes, o sea, justo en español que tenemos preposiciones, decimos debajo, y luego además necesitamos esta preposición para establecer bien nuestras relaciones sintácticas del árbol, ¿no? Entonces, por eso es que sabemos que esos elementos son posposicionales. Ahora, en náhuatl, por lo menos en el náhuatl del siglo XVI, encontramos comportamientos muy parecidos a estos. Sin embargo, los encontramos casi todos en palabras que ya están lexicalizadas, es decir, que son nombres de lugar, son topónimos. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar tlali, tlali es tlal, de tierra, y tenemos el topónimo tlalpan, ¿no? Y entonces este pan de acá también funciona como una posposición. Tenemos tepet y tenemos tepeco. Bueno, tlalpan es en la tierra, tepeco, o sobre la tierra, tepeco es en el cerro, de tepet, que es cerro, y entonces aquí también este co es una posposición que está indicando exactamente valores locativos, ¿no? O si quieren verlo más como un sufijo, está bien. Lo que importa es que vean que aparecen después del sustantivo, muy parecido a este tiendatam de acá, ¿no? ¿Sí se ve esa relación? ¿Y ese parecido? Sí. ¿Sí? Ok. Y aquí por ejemplo, tenemos, que ya es mucho más complejo, Tepetentli, que sería la orilla del río, o la falda del cerro, y tenemos formas como Tepetenchi, ¿no? Que además este chi, que encontramos en varias lenguas yutonaguas, en náhuatl tiene muy pocos usos, ¿no? En realidad no era nada productivo. Entonces, aquí las características de estos elementos es que vamos a encontrar que ya están lexicalizados, es decir, están puestos solo como nombres de lugares, y entonces esta estructura de posposiciones en realidad no tiene ya
por lo menos en el siglo XVI, mucha vitalidad, si no es que ninguna, ¿no? Es decir, ya no se usan. Hay otra estructura que les ganó los usos locativos a estas, ¿no? Pero incluso todavía vamos a encontrar que podemos generar ciertas formas como Xochitica o Tlalticpac, que tienen además esta ta de acá, que es la misma ta que aparece en los casos de acusativo del protonagua, digo, perdón, del yutonagua norteño, ¿no? O por lo menos eso es lo que propone este Valentín, ¿no? Y entonces justo lo que tenemos es que incluso estas formas, Xochitica, que significa con la flor, y viene de Xochitl, que es flor, o Tlalticpac, que significa en la tierra, o sobre la tierra, y que incluso significa luego mundo, ¿no? Con ese sentido amplio también para nosotros mundo o tierra, en realidad lo que tienen es que han lexicalizado incluso también estas formas, de tal manera que tenemos todavía la marca de caso, que ya no significa nada, que ahora en las gramáticas de náhuatl es analizada como una ligadura, cuando en realidad el origen etimológico de esto tiene que ver con la marca de acusativo, y esto entonces también ya no es nada productivo, ¿no? Vamos a encontrar ciertos usos en la lengua donde todavía podemos rastrear estas estructuras, que son estructuras que vienen de las lenguas yutonaguas norteñas, pero que ya no son productivas para el náhuatl del siglo XVI, ¿no? Y que entonces justo hay unos cuantos ejemplos, y tan raros son que incluso todavía los lingüistas actualmente no saben cómo analizar este ti de acá, ¿no? Dice Valentín, es una lectura muy particular suya, que esto ya es una estructura posesiva. Yo creo que es un reacomodo fonológico, pero bueno, en realidad esto pues apenas están discutiéndose, ¿no? Entonces no sabemos exactamente qué es. Lo importante es que vean que incluso todavía estos, ICPAC, ICA, que van a encontrar otros usos y otras maneras de comportarse, van a seguir teniendo cierta distribución como posposición en casos bien específicos, ¿no? Eso es lo que importa de estos ejemplos. Y finalmente vamos a encontrar que la estructura que en realidad va a ser la más común en el náhuatl del siglo XVI es una estructura como Ipancali, ¿no? Ipancali significa en la casa, igual que Calpan, solo que si se fijan, Calpan tiene justo la estructura de las posposiciones, mientras que Ipancali ya sufrió un montón de cambios. Por una entrada, por una parte, ya no está fijado al sustantivo principal, que es el sobre el cual se está estableciendo la relación locativa, sino que ahora aparece como una palabra aparte, y lo que es drásticamente importante es que aparece con una marca de posesivo, ¿no? Por eso yo digo que esta no hay que analizarla como posesivo, porque están lexicalizadas, no importa, ¿no? De todos modos, fuera o no fuera, lo que estamos viendo es que aquí ya cambió la relación, la manera en que se establecen las relaciones locativas, ¿no? Y tenemos esta estructura posesiva que va a ser la manera constante en la cual las lenguas mesoamericanas establecen esta locación, ¿no? Y otra vez, piensen quienes están estudiando lenguas mayas, si por ejemplo esa estructura existe, ¿no? O quienes están estudiando lenguas otomangues, si justo esa estructura con posesión está siempre presente ahí, ¿no? Justo esta es una de las características del área mesoamericana, y es una de las cosas que no tendría por qué tener el náhuatl. Pero no fue lo único que cambió. Mientras que aquí tenemos una posposición, la marcación acá pasó a estar antes del sustantivo. Entonces, ahí también hay un orden de constituyentes que cambia a la hora de modificarse este tipo de relaciones estructurales, ¿no? Otra cosa que también es importante es que aquí lo que teníamos es que la palabra venía afijada, digamos, con el pan, y entonces esto es una marca también que va del dependiente, ¿no? Ahora, en esta forma, lo que está marcado ya no es el dependiente, sino el núcleo de la relación prepositiva, por ponerle un nombre ahora, que justo es este pan, ¿no? Y tiene digamos, ahora tiene flexión con el posesivo, cosa que antes no tenía. Entonces, en realidad, de este cambio a este cambio, hay muchísimas influencias y cambios importantes en términos tipológicos, por una parte, pero por la otra, además, lo que está de fondo es justo que el náhuatl, en este proceso de introducirse a Mesoamérica, fue copiando, ¿no? O sea, en este sentido de replicar, que veíamos en la gramaticalización inducida por contacto, replicó muchas estructuras mesoamericanas a tal grado que cambió completamente su perfil, y de tener posposiciones y todavía usarlas en cierto punto para ciertas estructuras, pasó a tener sustantivos relacionales, ¿no?
Muchas veces estos sustantivos relacionales son las posposiciones que ya existían en el, digamos, paradigma de posposiciones del proto-Yutunagua, ¿no? Otras veces, incluso, las va a formar. ¿Y cuál va a ser la fuente para formar estas nuevas relaciones locativos? Pues justo las mismas fuentes que les gusta a las lenguas mesoamericanas, es decir, partes del cuerpo. De tal manera que vamos a encontrar también un comportamiento como Iktikali para decir adentro de la casa, ¿no? Y este ejemplo creo que ya lo habíamos visto varias veces. Justo lo que tiene en el medio es este Ikti, que significa panza, ¿no? Y entonces en realidad cuando decimos al interior de la casa, estamos diciendo en el estómago de la casa. Y eso significa, y eso, más bien eso es una innovación que el náhuatl obtuvo de las lenguas yutonaguas, perdón, de las lenguas mesoamericanas. Estos usos justamente, esos usos locativos para partes del cuerpo, no existen en las lenguas yutonaguas norteñas, que siguen utilizando este sistema de posposiciones, ¿no? Entonces, justo aquí lo que podemos observar es cómo en casos donde la influencia cultural, justo como lo que decían Thomason y Kaufman, es muy fuerte sobre una lengua, pues cambia incluso todo el perfil lingüístico de una lengua que está en contacto, ¿no? En este caso, de la lengua náhuatl, que perdió sus características tipológicas del yutonagua para convertirse en una lengua mesoamericana. Y entonces justo aquí vemos que la importancia del área lingüística no es nada más como un comentario lingüístico moderno, ¿no? Sino que además sí ha tenido influencia en la manera en que se han comportado las lenguas y que han ido cambiando las lenguas al interior de la zona mesoamericana, ¿no? Y el náhuatl en eso es una lengua bastante importante porque nos permite ver estos cambios, ¿no? Y justo junto con estos cambios, por lo menos podemos reconocer que hay tres procesos que también están de la mano con ellos, ¿no? Por una parte, el cambio de la estructura de sujeto-objeto-verbo a verbo-sujeto-objeto, que también implica, ¿no?, en la tipología de Greenberg, en esta serie de comportamientos sintácticos según la relación de los constituyentes, pues también va a ser muy importante, ¿no? Porque justo va a cambiar por otros patrones, y por eso y por otros patrones morfosintácticos, de una marca de una posición de dependiente núcleo, que es lo que tenemos aquí, a núcleo dependiente, ¿no? Que es lo que tenemos acá. O sea, justo eso también cambia las relaciones sintácticas al interior de las frases. Y, por otra parte, la marcación del dependiente va a dejar de ser la estructura normal por la marcación del núcleo, que es lo que sucede cuando ven ustedes que en todas, o la gran mayoría de lenguas, por ejemplo en las lenguas mayas, todas las relaciones gramaticales aparecen en la palabra verbal. El náhuatl también tiene eso, y eso se llama marcación del núcleo. Las lenguas yutonaguas norteñas, como pueden ver en este caso, marcan en realidad al dependiente, en este caso al objeto directo, a través de una marca de caso, igual que el latín, que era una lengua de marcación del dependiente, ¿no? Entonces, justo todo esto va a estar en juego y va a estar cambiando, tanto por que empiezan a nacer estas estructuras locativas con este comportamiento mesoamericano, como en general porque el náhuatl aparece en una lengua, en una región mesoamericana, ¿no? Entonces, digamos, ahora sí ya ese es todo el ejemplo que quería ponerles de la gramaticalización inducida por contacto. Ahora sí, no sé si alguien tenga dudas de este ejemplo, de en realidad la parte teórica, quieran comentar algo. Yo tengo dudas con lo del IPAM, profe. Con O lo- sea, ¿se podría hablar como de que es o sigue siendo un sustantivo relacional? O sea, porque no es que cambie, o sea, no es que pase a ser una preposición, ¿no? O sea, no es el cambio de categoría gramatical como tal, o ese sería como el cambio lingüístico, eso sería lo de la de categorización. Exacto, ¿no? O sea, aquí lo que tenemos es, o sea, independientemente de la lengua, porque va a haber variación también entre las lenguas yutonaguas, lo que todas están mostrando es que o sea, un sufijo, o sea, una posposición, insisto, independientemente de cuál sea nuestro análisis, lo que sí está cambiando de entrada es que cambia de categoría, ¿no? O sea, pertenecía a una clase específica de relaciones gramaticales que llamaban posposición o se llaman posposición, a pasar a ser un sustantivo, ¿no? Entonces, sabemos que es un sustantivo y eso también es la parte crucial, porque por una parte va a aparecer con marcación de posesivo, ¿no? Y en esta lengua, específicamente, la posesión solo puede afectar a sustantivos, no a ningún otro tipo de palabra.
Entonces, justo, lo que pasó es que se descategorizaron como posposiciones y en este caso, que en realidad en términos teóricos es bastante raro, pasa a una clase abierta, ¿no? Lo que uno espera por los procesos de gramaticalización es que de una clase abierta, como el sustantivo o como el verbo, pase a un morfema, una clase mucho más cerrada de elementos, ¿no? Aquí en realidad sigue siendo una clase cerrada a los que sirven como locativos, pero pertenecen a una clase más amplia de sustantivos y con los que comparten procesos y condiciones morfosintácticos, ¿no? Tanto que podemos con pan incluso ponerle el absolutivo, ¿no? Que es la marca máxima de sustantivización en la lengua. Entonces tenemos cosas como tepantli o cosas de ese tipo que tienen que ver con la posesión, la localización y la marca de absolutivo, ¿no? Que luego también se lexicalizan. Entonces sí, aquí lo que pasa es de posposición o de marca posposicional a un sustantivo aparte. Y esto es un cambio bastante drástico en términos de la tipología y también es un cambio bastante drástico en términos de la teoría, ¿no? Insisto que este cambio es muy particular. No sé si expliqué lo que preguntaste, Frida. Sí, 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 profe. Sí, con razón está medio difícil de señalar qué es, ¿no? Bueno, yo he leído como que no saben qué es el IPAN. No, bueno, lo que es difícil son establecer exactamente qué relación locativa hay, ¿no? Y creo que ahí es más o menos clara, es una relación de como estar colocado encima de algo, pero sin tener contacto, ¿no? Entonces, por eso sobre luego puede ser una buena traducción. En español, que no necesariamente implica contacto, también luego es una buena traducción, ¿no? Pero no, pan claramente sí es o sea, sí tiene valores locativos, ¿no? Y tiene esos valores locativos justo desde sus valores posposicionales en las lenguas yutonaguas, ¿no? O sea, tiene cognados en esas lenguas. Entonces sí, eso creo que es un poco más claro. Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todo claro? Sí, todo bien. Perdón, alguien creo que se escuchó en segundo plano y no supe si dijo que sí o si tenía alguna duda. Yo le decía que todo bien. Ok. Bueno, entonces vienen las exposiciones. Les propongo que nos demos 10 minutos para que vayan por café o lo que tengan que ir y regresamos. ¿Les parece bien? Y ya empezamos con las exposiciones. Vale. ¿Sí? Vale. Ok. Bueno, entonces son 2:33. A las 2:43 nos vemos de nuevo acá.